Ya. Ok, Periscope, perdón, se volvió a caer la transmisión y bueno, me quedé en lo del método de tortura del empalamiento, ahorita se los digo. Mientras tanto, María Morán dice, hola, no te escuchar bien, sintonizándote ya, gracias. Chuyantro, me gusta mucho el programa, pero no se escucha muy bien, se entrecorta el audio, por favor corrijan esto. Ok, prometo que lo arreglaremos. Mi Lord, aguanté hasta donde pude, al rato lo veo completo en YouTube. Te comento, excelente el programa, me has dado la idea para vestirme este Halloween, jajaja. Buenas noches a todos en el estudio, a ti y al grupo Gordolú y Maldonado, saludos. Ok, perdón, sí, la transmisión está nefastísima, pero bueno, ya, ya estoy de regreso. Ok, entonces les mencionaba que el método del empalamiento, que es el empalador o tepes, que es un apodo que no le gustaba a Drácula, el método consistía en afilar un palo muy grande, de aproximadamente de entre 3 y 5 metros. Se afilaba mucho en la punta y se introducía por el ano del prisionero. Una vez que se había introducido más o menos 30 centímetros, se levantaba y se dejaba que el cuerpo del prisionero fuera cayendo lentamente por su propio peso, haciendo que el palo se introdujera totalmente en su cuerpo, perforando todos los órganos y causándole la muerte de esta manera. A veces el palo salía por la garganta, a veces por una clavícula, a veces por la espalda, entonces era muy grotesco. Si se quería prolongar el dolor o la tortura de las víctimas, se achataba la punta del palo y cuando era introducido pues dolía horrible porque no perforaba los órganos, pero los aplastaba y los empujaba y los iba moviendo. Entonces, bueno, pues ese es el método del empalamiento. Ok, Drácula, quien al ser el hijo de la estirpe del dragón, es nombrado como hijo del dragón, o más bien descrito Drácula o Draculia, debido a que la palabra Dracul significa dragón y la terminación A indica que es el hijo del dragón. Después de que Drácula murió, las apariciones en Transilvania, lugar del nacimiento de este ser, se hicieron más constantes y nuevos seres aparecieron por toda la antigua Europa. Los nuevos seres tenían toda una gran variedad de nombres y costumbres que en verdad enriquecieron el vocablo de los que estudiamos a los vampiros. En Bulgaria, durante la Edad Media, que se le consideró la edad de los vampiros, se dio una cruel y sangrienta epidemia de vampirismo. En este país se les llamaba obours y eran seres que atacaban a diestra y siniestra sin piedad. Se decía que estos vampiros primero pasaban una temporada de 40 días en el infierno, donde aprendían las artes de la vida de un vampiro. Ahí emergían físicamente de la tumba haciéndose pasar por un ser humano, viviendo de manera honesta y natural, y aunque por las noches se convertía en una bestia terrible. Sus características más notables es que este tipo de vampiro no tenía huesos y su naturaleza era un tanto esponjosa, más bien porosa, y por lo tanto no podían producir sombra alguna ante ningún tipo de luz. Se tiene conocimiento de que la única manera eficaz para eliminar al obour era la brujería. ¿Por qué? Pues porque también era un vampiro creado por medio de magia. Los vampiros también hacían su aparición. Aquí se les llamaban en Grecia los bricolacas, que en un principio significó para los oriundos griegos aparecido, pero luego y con el paso del tiempo se le dio a bricolaquias la definición de vampiro. Literalmente, el bricolacas es el cuerpo de un hombre que mientras estuvo vivo llevó una vida inmoral, por lo que el demonio toma posesión de su alma. Este bricolacas, al salir de su ataúd, iba tocando las puertas que se encontraba a su paso, a lo que la gente, al hacer caso omiso de los llamados del infierno, no abría la puerta, y pues el bricolacas no repetía, pues el bricolaca jamás toca la puerta 2 veces, en una misma noche. Eran seres amorfos que mataban a sus víctimas sentándose en el pecho de ellas y lo hacían morir por una tremenda y desesperante asfixia, para que cuando estuvieran a punto de morir, succionaran hasta la última gota de sangre, ya que se decía que... se decía que la forma de que estos vampiros extrajeran la sangre era porque de entre sus 2 nalgas, en la parte de arriba, en el coxis, tenían un rabillo y de ese pequeño rabito salía un aguijón. Entonces cuando ellos se sentaban en cuclillas, es decir, ponían sus pies a esta altura y sus nalgas aquí, el aguijón caía directamente en el pecho y por ahí nos hacían que estuviéramos pues asfixiándonos. Al asfixiarnos pues tratamos de esto hace que nuestro corazón lata más rápido y pues que la sangre fluya más rápido y pues así podría drenarnos. Así podría drenar la sangre a punto de pertenecer casi a que estuviéramos muertos
Bueno, pues se decía que la sangre extraída de esta manera hacía para estos seres que tuviera un sabor extraordinario. La forma de terminar con estos vampiros es la común: se tenía que encontrar la tumba del vampiro, enterrarle una estaca, cortarle la cabeza, llenar su cabeza con ajo y quemar sus restos y esparcirlos en diferentes lugares, nunca en el mismo lugar, porque se corre el riesgo de que por artes mágicas o por solo una gota de sangre vuelva a regenerarse. Es decir, existe también la creencia de que si dejamos caer una gota de sangre en las cenizas, se empiece a regenerar el vampiro. ¿Ok? Rumania es el país que más folclore y tradición vampírica encierra. El país rumano es sin duda una muestra de los territorios en los que más infecciones de vampiros hubo durante la Edad Oscura de Europa, y por lo mismo es una muestra de las tradiciones cercanas de estos seres, los vampiros. El vampiro rumano muestra, sin lugar a dudas, un matiz tosco al ser fuerte, de seductora personalidad y de una atracción sobrenatural hacia las personas de su sexo opuesto, sean hombres o mujeres. Es tosco demostrar sobre todo los poderes de los que es capaz, y a la vez es melancólico al demostrar cómo extraña las virtudes que el estar vivo le podría dar. Este tipo de vampiros, es decir, son vampiros que extrañan la vida. Este tipo de vampiros eran característicos en los tres tipos fundamentales: los strigoi, los moroi y por último los vampiros míticos o los llamados barcolachi. Y cada uno tenía características propias. Por ejemplo, se decía que los strigoi eran vampiros muertos, es decir, cadáveres reanimados por el regreso del alma por medio de alguna artimaña brujeril. Los moroi se dice que son los vampiros vivientes, es decir, la gente que se vuelve vampiro después de la muerte es capaz en vida, o más bien en no vida, de enviar su alma y cuerpo al encuentro de cadáveres reanimados. Y los barcolachi, que se dice que son capaces de devorar el sol y la luna por medio de sus poderes y así producir eclipses, los cuales son fundamentales para que los vampiros puedan salir a tempranas horas del día y así atacar por sorpresa a la raza humana. Alemania no es la excepción de este caso. Entre el variado número de vampiros alemanes se encuentran los Nachtschäderer, vampiro que se reconoce muy fácilmente, mantiene el ojo izquierdo abierto y las manos entrelazadas en la tumba, o sea, así, ¿ok? Y por las noches se puede escuchar un horroroso gruñido escaparse de su tumba mientras éste mastica su mortaja. Se dice que para saciar su sed de sangre. El Neutoter es otro vampiro alemán propagador de la peste. Es decir, se decía en Alemania que cuando había peste en algunas zonas del país, se debía a que los Neutoter estaban presentes en la población y eran ellos los responsables de tantas muertes y tan terribles. El Dracul, que es el vampiro que se desplaza por el mundo con la ayuda mismísima de Satanás, y el Strigoi, del cual se dice que habita en las casas abandonadas porque es ahí donde será más difícil hallarlo. En Irlanda existió también un vampiro típico muy tradicional llamado Dardue, que significó chupador de sangre, y la única manera de detener a estos malignos seres era colocar una pirámide de piedra sobre su tumba, lo cual hará que este ser no pueda salir de su recinto. Pero si esta pirámide es derribada por alguna razón, el vampiro irlandés será libre de volver ahí y de hacer de las suyas, chupando la sangre de las personas que le sobrevivieron. En este país también se tuvo conocimiento, y está escrito en las antiguas actas de los fundadores, que en Irlanda se habla mucho de las mujeres vampiro, las cuales aguardaban en las orillas de los caminos solitarios y oscuros para seducir a los hombres, y que estos no las verían del todo bien. Así se aprovecharían para chupar hasta la médula de sus huesos. En Inglaterra se considera que los vampiros eran personas que en vida habían llevado una vida llena de pecados y lujuria, es decir, una vida de la cual el diablo se enorgullecería. Si al abrir la tumba del difunto el cadáver se hallaba incorrupto, se le debe de colocar una carta de absolución eclesiástica sobre el pecho del cadáver, y así este dejará sus andanzas y su vida de pecados y muerte. Pero si la carta de absolución no surtía efecto acerca de las apariciones del vampiro, entonces habría que hacer lo que con cualquier otro vampiro antes encontrado, es decir, cortarle la cabeza, incinerarlo, regar los restos en diferentes lugares, ponerle ajos en la boca, y con la sangre que escurra del vampiro y un poco de cenizas se hará una harina, y con un pan que los que descubrieron al vampiro deberán de comer a manera de amuleto para que futuros vampiros que vengan a vengarlo no puedan atacar al humano que terminó con su no vida. Los gitanos contaban con un vampiro muy mítico, el muló, que quiere decir el que no está muerto, y que su plural, es decir, los que no están muertos, se pronuncia mulé. El lugar favorito del muló es el cuerpo del hombre muerto. Puede hacer que éste deambule por las noches. También puede viajar en espíritu desde sus moradas. Él no es el cadáver.
es el doble del hombre muerto, es decir, no se unía totalmente al cadáver, por lo que no era el ser humano que antes había muerto. Solamente utiliza su cuerpo para poder empezar a hacer sus sangrientas visitas nocturnas, pero no tenía nada que ver con el hombre que acababa de morir. Simplemente era la envoltura de este mágico ser. Se dice que la única manera de matar al mulé era por medio de una artimaña a la que el espíritu saliera del cuerpo que había sido ocupado, una artimaña brujeril. Se debía de engañar al mulé para que por medio del aliento se saliera de su cuerpo al momento de viajar de morada en morada y capturarlo en el viaje y encerrarlo en un recipiente de barro que se tapa con una tapa de hierbas mágicas y se sellaba con cera de velas benditas. Es decir, había que engañarlo. Se le decía, oye, el cuerpo en el que está ya está bien feo, además se va a morir y le va a pasar esto, pero mira, aquí está este cuerpo que está bien padre y está bien joven. Entonces pues, salía como un espíritu de la boca de un cuerpo y se iba a trasladar al otro. Cuando estaba trasladándose, sacabas tu bote de Gerber de atrás, lo tapabas y le ponías una tapa con hierbas y así es como podías acabar con este vampiro. También los escandinavos tenían gran afición por los vampiros. En estas regiones bajas de Europa coincidían en una forma de matar a los vampiros. Esta historia se narra en el Voyage au Levant de Tournefort. Esta historia sucedió en 1732 en un poblado de Hungría entre el Tibiscus y la Transilvania. El vampirismo reinaba en esa época en este trecho del país y casi todos los muertos eran considerados vampiros, sobre todo si se morían jóvenes. Una ceremonia era prescrita por el Wadajik, un hombre muy letrado, y en cuanto a vampirismo se refiere, él era un juez de paz. Se dice que debía de hundir un palo puntiagudo en el pecho del vampiro, atravesándole el cuerpo de parte a parte. Luego se decapitaba. Todo se quemaba y se arrojaban las cenizas a la fosa. Los antiguos babilonios tenían al Ekimu, bebía la sangre de sus víctimas, se comía su carne y se adueñaba de su alma. Los babilonios creían que Ekimu era un muerto que no podía descansar en paz y que no podía transportarse al más allá. Por esta razón, dedicaba una serie de tributos para procurar no morir de una manera trágica y no terminar convertido en un Ekimu. Se cree que de estas prácticas nació la hechicería y la magia. En Asiria se dice que Alal, Gigium y Telal eran tres guerreros implacables y crueles que disfrutaban del asesinato masivo y en algunas ocasiones bebieron sangre derramada de sus adversarios en el campo de batalla. La leyenda dice que los tres eran demonios poderosos y hacían toda la maldad del mundo. A veces asolaban un solo pueblo tomando forma de un ser enorme con alas y mataban a la gente bebiéndole su sangre. El número de espíritus malayos, de los que me preguntaban hace rato, es realmente amplio. Uno de los más terribles es el llamado Bayang. El Bayang es un espíritu masculino. Su aspecto es el de un gato montés y surge del cadáver de un recién nacido acabado de enterrar. Él maulla frente a la puerta de sus víctimas. Algo que es curioso acerca de los Bayangs es que con un poco de dedicación se les puede llegar a ser domésticos. El dueño de la casa o el dueño del Bayang lo conserva dentro de un tabong, el cual es un recipiente de bambú cuyo orificio se tapa con hierbas entretejidas de una planta que se dice tenía propiedades mágicas. Los amos del Bayang lo alimentan con una peculiar mezcla de leche con sangre y harina, con sangre de algún animal y leche y harina. Asimismo, se podían utilizar los poderes malignos para dañar a sus propios enemigos o incluso como perros guardianes o más bien como gatos guardianes. El Langsuir es otro tipo de vampiro malayo. De este se dice que nacen cuando mueren al recibir las noticias de que su hijo acabado de dar a luz ha muerto. Es decir, el Langsuir es una mujer que acaba de tener un hijo y le dicen, hoy tu hijo murió. Entonces ella, por tanta tristeza, muere y se convierte en un vampiro, en el vampiro Langsuir. Es un gran vampiro muy muy peligroso si se le pone en comparación con el una vez ya logrado y domesticado Bayang. También es originario de las tierras malayas. Se trata del alma de una mujer con el poder de transformarse en un horrendo y gran búho. Se le puede reconocer fácilmente por sus vestiduras de color verde. Tiene unas enormes garras del mismo color y unas largas tenazas, las cuales cuelgan hasta los tobillos. Estas mismas tenazas cumplen con el propósito de esconder los orificios que el Langsuir. También ellos tienen unas trenzas que le cuelgan mucho en la parte de atrás del cabello, y estas trenzas lo que hacen es cubrir
unos colmillos que tienen en la nuca. El Lanzuir, por medio de estos colmillos, chupa la sangre de los niños recién arrebatados de sus madres. Este tipo de vampiros también se llegó a presentar y bajo el mismo nombre en las tierras de los Balcanes. Para evitar que una mujer se convierta en Lanzuir después de morir, antes o después del parto, se deben de colocar algunas cuentas de cristal en su boca, una gallina debajo de cada brazo y colocarse alfileres en la espalda. El Pontianak es el hijo del Lanzuir, el cual posee los poderes de su madre, así como sus hábitos. En Arabia, el vampiro no es mencionado sino hasta el cuento de las 1001 noches, y es mencionado con el nombre de Ghouls, que posteriormente serían tan conocidos con este nombre por todo lo largo de Europa. En la India se reconoce un vampiro característico de la región. Este es el Baital. Su forma natural es mitad hombre y mitad murciélago, y lleva la mitad del cuerpo cubierto, además, por su ropa con una extraña manta que cubre desde la mitad del rostro hasta su brazo izquierdo, que queda expuesto. Este vampiro mide medio metro y sus facciones son las de un hombre adulto. También en la India existe el Betala, el cual es un vampiro que suele extrañar su vida de ser humano y por lo mismo se dice que trata de ser amigo de sus víctimas para después compartir un poco de esta amistad humana y pues hincarle el diente en el cuello para nutrirse. Pero sin duda, el más tradicional de la India es el Rakshasa. Es el más peligroso de los vampiros asiáticos. Usualmente se aparece bajo la forma de humanos, o también puede aparecerse bajo la forma de un animal, teniendo garras, colmillos, ojos rojos y animales con rasgos humanos, como pies, manos, nariz, es decir, un animal con pies humanos o con nariz de humano. Se comen a las víctimas desgarrándoles la piel y descarnándoles los huesos, y además beben su sangre y solamente se puede terminar con la amenaza de los rakshasas, exponiéndolos a la luz ardiente del sol o por medio de un exorcismo. Existe también el Jigarkor o devorador de hígados. Se habla también de los Hansaburo, que se dedicaban a perseguir a los hombres por todos los bosques, ayudados de grandes perros para después beber su sangre. Los Hanparé, que actúan como sanguijuelas, ya que se prendían de las heridas de los hombres que estaban heridos y no los soltaban hasta dejarlos totalmente desangrados. El Nantudor Dong, que vive en cuevas, se alimenta de la sangre de los perros y cerdos. El Myubu o Pakupeti es la encarnación de la muerte. Se pasa la noche acompañado de demonios, fantasmas y otros vampiros. Se le encuentra en los cementerios. En Rusia se han encontrado también con un tipo de vampiro sanguinario y de costumbres muy carnívoras, los Vietchi. Estos, cuando llegan el despertar de sus tumbas, empiezan a carcomer sus extremidades, comenzando por los dedos de sus manos y siguiendo por sus pies. Al tiempo que esto sucede, los familiares de estos Vietchi van muriendo, uno a uno. Cuando se termina su reserva de carne, salen de los sepulcros por las noches para matar animales y suben por la parte más alta de la aldea, es decir, casi siempre por lo general suben a los campanarios de las iglesias y hacen sonar las campanas del templo para que la gente salga de sus casas y entonces así cazarlos. Pero su actividad predilecta es chupar la sangre de los durmientes, ya que dicen, esta sangre está más reposada. Se habla también de los upirs, que tenían una lengua en forma de un finísimo aguijón, el cual usaban para extraer la sangre de sus víctimas. También en Croacia se habla del pijavika, que representa la fusión de los dos anteriores. Deseaba la sangre de los durmientes, pero lo hacía mediante su aguijón, y en Creta se ve por las noches al katakano. Los vampiros chinos son un poco raros, ya que su cuerpo está cubierto de un pelo blanco verdoso, ojos rojos y largas uñas, y son muy hábiles en el arte de volar, y algunos de los vampiros son calacas ambulantes. En las lejanas tierras de la antigua China también se aprecia este folclore. Ahí se encuentran vampiros muy típicos de la China, como el Qingxi o el Qilangxi, o también el Shitang. Estos, muy a diferencia de los demás, se caracterizan porque son creados a partir de tener un gato que saltó encima del cadáver de la persona. Son pálidos, aparecen casi de color amarillo y son tan peligrosos que matarían únicamente por su respiración venenosa. Si un Changlakshi encuentra un montón de arroz, debe de contar todos los granos antes de poder pasar, si no se condena a una no muerte segura. Este sería un buen método para entretenerlos si es que uno de estos vampiros chinos nos está persiguiendo. En las legendarias tierras del Japón también se tuvo la presencia de un vampiro, pero es muy oculto el tema del vampiro en Japón. Este se llama el Kyanshe.
se aparece por las noches a bellas doncellas o a personas de altos recursos económicos. Podría decirse que era un vampiro elitista, pero muy oscuro, pues casi no hay información de este ser. Se le podría matar desperdigando granos de arroz alrededor de su tumba y absolviéndole todos los pecados que pudiera haber cometido, ya que para convertirse en este vampiro era necesario morir sin haber sido confesado. En Hungría existe también el Farkarkoldus, que es un vampiro que se dice que es de la raza original, aunque un poco más sanguinario. Existe también el Vampir, que es el vampiro común. En Bosnia, el Blausaugr era el chupador de sangre, y a este carecía de huesos y era capaz de transformarse en rata o en lobo. En Serbia, el Blaskolak o Blaskoslak despiden un terrible hedor que era característico de los vampiros serbios, cosa que compartían con el vampiro griego, y su piel era muy estirada y de color rojiza, casi como la de un tambor. Incluso hay grabados muy antiguos en los que aparece una como muerte acechando a una persona dormida, pero no es la muerte, es un ser muy cadavérico que tiene la piel pegada a los huesos, y la piel de su carne está la piel de su cara está tan estirada que está pegada a la parte de atrás del cráneo con algunos ganchos. Bueno, pues ese es el tipo de Brakolak. Aquí, es decir, en Grecia, existe también el Kuzlak, que se formaba a partir de un pequeño niño aún lactante que era arrancado a su madre y cuyo comportamiento era más molesto que terrible. Digamos que eran niños muy traviesos. Era bastante parecido a un vampiro rumano de los llamados Moroi, que se formaban a partir de un recién nacido que era muerto por su propia madre antes de ser bautizado, y el cual, pues como ya les dije, causaba los granizos para poder desenterrar su cuerpo. En Polonia se encuentran los upiersi, tienen un aguijón debajo de la lengua en lugar de colmillos. Están despiertos de mediodía a medianoche y solo pueden ser destruidos cuando su cuerpo es quemado. Una vez que el cuerpo se haya quemado, este estallará y se convertirá en animales, ratas, sapos, lagartijas y cucarachas. Si alguna de estas criaturas, una sola de estas criaturas, llegara a escapar, el upiersi escapará y volverá buscando venganza sobre sus ejecutores. En Bulgaria existían los Krovpijak, poseían extrañas deformidades como el vampiro Strigoi de Rumania. Este podía tener las patas de oca, de cabra o de caballo, y los obours que brillan en la oscuridad. Los griegos llaman a sus vampiros brocolakes, baimones o protoxivi. Aparecen tanto de día como de noche y además son muy peligrosos. Es muy peligroso encontrarse con ellos, tanto al grado que el simple hecho de sentirse aterrorizado por ellos era suficiente para que el vampiro lo siguiera hasta saber cuál era su morada y ahí atacar a fin de cuentas a toda la familia sin que la víctima lo pudiera imaginar. Hay que desenterrar el cuerpo del espectro y quemarlo después de haber recitado oraciones en frente del cadáver. Generalmente se trata de personas excomulgadas. En Creta se habla de los catalcanas. Este solo puede ser atacado y vencido haciendo una cortada de un solo tajo sobre la cabeza de este ser y posteriormente arrojarle vinagre hervido en la herida hecha en su cabeza. En Valaquia son los Priescolchone, el Priescolich y el Muroni. El vampiro español es el mismo que el gitano, el mulé. En Albania existía el Yurgard. Aparecía en forma de hombre con el aspecto marcado de la raza turca y caminaba sobre unos altísimos tacones. También existía el Zampiro y el Rampagmek, dóciles que salían solo para alimentarse. En Bavaria existe el Netschafgerera, quien había que descuartizarlo con una hacha. En Bohemia existía el Ogolgen y la única manera de matarlo era enterrándole en una encrucijada. En Macedonia existía el Bricolaca griego. En Prusia, el Hierarch. Para matarlo se bastaba con sembrar flores alrededor de su tumba, aunque algunos afirman que debían de ser amapolas. En Saxony se habla de un vampiro que era realmente despiadado y del cual solo se podía deshacer poniendo un limón en la boca, cosa que resultaba prácticamente fácil y sencilla en apariencia, porque lo riesgoso es que había que ponérselo mientras éste estuviera consciente. Este vampiro se llamó Neumtoter. En Normandía existían los Lutins, un vampiro salvaje y sangriento. En África y principalmente en Ghana existe aquel que tiene ganchos en lugar de pies y chupa la sangre por el dedo pulgar. El Asdes son criaturas que dicen vivían en las orillas del mar para poder acabar con los pescadores que regresaban tarde a sus casas. El Loango existía en Owenga, un antepasado maligno o espíritu vengativo de los brujos fallecidos que pueden regresar a este mundo en forma tan tangible. Existe también el Odgiririu,
En Madagascar, el ramanga. Los quinolas eran vampiros de clase inferior que se dedicaban exclusivamente a consumir la sangre derramada por los nobles. Se trepaban en las casas por las paredes y trataban siempre de entrar por la parte superior de las casas, es decir, por los techos o en su defecto por las ventanas que estuvieran abiertas. Tragan con deleite los coágulos de la sangre fresca. En Egipto existen los baba, Srun y los apop, seres repugnantes y fantásticos. Se les describe con largos hocicos de lobo y que en la comisura de los labios enseñan grandes y afilados colmillos. Estos son seres que disfrutan de saciarse de sus cadáveres corruptos y en algunas ocasiones se dice que llegaban a arrancar el corazón. En las tierras americanas se habla del Soucayán en República Dominicana, que muchas veces es confundido con un insecto. En Colombia encontramos al Coaquitl, en México la Cibateo, las mujeres que morían al dar a luz. Por lo mismo, ellas se dedicaban a perseguir niños de temprana edad, los cuales morían en una lenta agonía y se creía que lo hacen en forma de venganza, pues ellas jamás pudieron ser madres. También se habla aquí en México de un caso muy famoso, que es el caso del niño vampiro de Momoxpan, que es un niño que falleció, permanece incorrupto, y está en la iglesia de Momoxpan para que ustedes puedan visitarlo. Y también la terrible historia de la mujer vampiro de Popotla, que eso está por aquí muy cerca de la zona en la que nos encontramos. La mujer vampiro de Popotla es una suerte de Malinche o de Llorona que aparece llorando cerca del árbol de la noche triste, y cuando te acercas a ver por qué llora, pues te hinca el diente y te mata. En Granada se habla del Lugarú, que es una suerte de vampiro lobezno o así medio hombre lobo. En Brasil, el jaracara, que era caracterizado en forma de hermosa serpiente, atacaba a las madres cuando éstas estaban lactando a sus pequeños. Esta serpiente adormecía a las madres con un canto y retiraba al bebé del pecho, y en la boca del niño colocaba su cola, es decir, su cascabel. El jaracara sustituiría al lactante y comenzaba a alimentarse mientras de la sangre y leche de la madre, y el niño de la sangre del jaracara. Dentro de las razas de vampiros nos encontramos con los Ekiminu, que es un fantasma vampiro, el Nosferatu, que es un vampiro cadavérico, el Wejechia, que es un vampiro particularmente sangriento, el Polong y el Peleceir, que son vampiros que se pueden domesticar y no son más grandes que la falange de un dedo. Así es un vampiro de este tamaño. Y los ya conocidos vampiros vivos, vampiros muertos, el autovampiro, el vampiro sádico y desde luego los vampiros psíquicos, que no son como vampiros así que chupan la sangre, sino son personas dañinas que se encargan de mermar tu energía. Ok, estoy de regreso con ustedes. ¿Tenemos comentarios? No, préstame el Peris con la cámara volteada para platicar un poco con ustedes. En la parte superior. No, eso es para cambiar, para detener la transmisión. ¿Ya? Ok. Hola, estoy aquí con ustedes vía Periscope. Perdón, pero nos ha fallado un poco los elementos, pero estoy aquí. Ok, ¿qué es lo que quieres, Ari? Dinos, ¿qué quieres? ¿Pomada para los ojos morados? Ok. Podemos tenerte por ahí. Cuéntanos, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué más? Ok, le bajo un poquito porque como tengo el teléfono ahí por las bocinas, puede ser que no nos escuchen. Ok, un vampirito, dice Sara. Avex16 se acaba de unir, gracias. Didi 0403 se ríe, por supuesto. Que para los que no saben, Sara tiene un ojo morado. Entonces, ok, casi no me oigo. ¿Ahí ya me escucho mejor? Es que puse el teléfono donde están las bocinas para que no esté moviéndose mucho, ¿ok? Ok, te estoy viendo desde Argentina, Córdoba, Lata Romero 1. Saludos para ti, Lata Romero, gracias por escucharnos desde Argentina. Hay mucha gente que nos escucha desde allá. Gracias. Entonces, ok, ya nos estamos escuchando bien. Sarita, para lo morado, ponte chocolate, Carlos Quinto. Ponte chile habanero, Sara. Con eso se quita lo morado del ojo.
Ok, bueno, pues como ven, cómo vamos, va bien, ¿no? Me está gustando, me está gustando. Bueno, ya saben, a mí el tema de los vampiros es impresionante. Lalo 0415, saludos desde Atlanta, saludos para Lalo desde la Ciudad de México hasta Atlanta, muchísimas gracias por escucharnos. Tolar se acaba de unir, David Roche dice que se ponga un bistec en el ojo, mejor ponlo en el sartén, mi hermana. Ok, hola Lord, aquí Gordo Louis 25. Hola Louis, ¿cómo estás? Saludos para ti, gracias por escucharnos, por estar aquí acompañándonos. Y en lo que va la rola, a la gente de Facebook, bueno, pues continúo igual con ustedes con sus comentarios. Y entonces, bueno, pues por ahí lo seguimos. Didi dice que está genial el programa, gracias, qué bueno que te esté gustando, Didi. Chales, ya hasta se le cayó el ojal, dice, saludos, completo tu tema, gracias Oliver Ortiz, qué bueno que te está gustando, vamos ya en la recta final del programa. Didi, ¿de dónde eres? Me gustaría que algún día se hablara del sigil de Lucifer. Ok, hablamos de él. Estoy planeando hacer un programa ya cercanos a Día de Muertos, hacer un programa del diablo. Entonces ahí podemos hablar del sigil de Lucifer. Apúntamelo, porfa, ¿no? Por ahí en algún lugar. Para que, bueno, lo tomemos en cuenta. Ok, entonces, pues ahí andamos. ¿Qué más? Díganme. ¿Que ya acabó? No acabó el programa. Puse una canción en el Inter para poderme refrescar la garganta y así. Lalo, gracias por tomar en cuenta, nada que agradecer, Lalo, al contrario, este programa pues lo hacen ustedes, entonces lo hacemos de lo que ustedes nos pidan, ¿no? Ok, Jens 6 para ti, ya en un momentito regreso, nos faltan pocos temas y cerraremos con algunos cuentos de vampiros muy cortos, ok. David Roche 1, buenísimo tu programa, gracias, qué bueno que te guste, David. Por aquí andamos, ok. Y bueno, pues ya se acabó la rola, dice saludos a los amigos del WhatsApp, saludos para ellos. Entonces déjenme pongo nuevamente el fondo y regreso con ustedes, ok. Ok, bueno, pues hasta ahí los comentarios de Periscope. Saludos a toda la banda de Periscope. Ahí anda Casilda. Muchísimas gracias a todos porque nos unen. Ay, miren, se ve muy bonito mi Mira, tiene aquí atrás cosas mágicas. Hola amiga, pues apenas me saludas. Ok, Didi 0403 se acaba de unir. Muchísimas gracias y regreso. Ahí está. Ok, ya está cambiada, ¿no? La pantalla. Muy bien. Ok, ahora vamos a adentrarnos en un tema que muy pocos autores han tenido a bien o a mal no tocar, porque es un tema es un apartado del vampirismo muy oculto. Vamos a hablar de los poderes vampíricos. Hablar acerca de los poderes que un vampiro tiene es una experiencia fantástica, ya que los poderes que estos poseen suelen ser a veces aterradores y van más allá de lo sobrenatural. Sus poderes fueron entregados en algunas religiones por el mismísimo Satanás y brindados por órdenes del mismo don cristiano. Es decir, en algunas tradiciones vampíricas se dice que, ya se los mencioné, que el vampiro pasa 40 días en el infierno para aprender las artes vampíricas, mientras tanto en otras es el mismo Dios quien le dice: a sangre te condeno a vivir y en las penumbras deberás de permanecer. Entonces el vampiro, la mitología del vampiro tiene características muy peculiares de ambos lados, del lado bueno y del lado malo, es decir, del blanco y del negro, de Dios y del diablo, ¿no? Para quienes creen en el Dios y en el diablo, pues tiene de estas partes. Quizá sea porque sea uno de los soldados de la oscuridad más temidos que existen, por eso no se ha adentrado tanto en el tema. Pero bueno, un autor que fue de mucha ayuda para la elaboración de esta investigación, que es autor y maestro a través de su obra, es Christopher Hammer Sasia. Su obra es
llamada Vampiros Modernos, es de 1994, del editorial Arcano. No sé si puedan conseguirlo el libro todavía, a lo mejor ahí en las librerías de libros usados de Donceles, es probable que lo encuentren. Yo lo he buscado en los libros, en las librerías nuevas, así como el libro, y no lo he encontrado. Lo tengo yo en fotocopias, y porque lo conseguí en versión PDF, pero ya no lo tengo, lo perdí en alguna vez que se me echó a perder la computadora, entonces ya no lo tengo, y la única versión que tengo así impresa, pues la tiene Skadi, y no sabemos si sucumbió ante el poder de la humedad. Pero bueno, debido a que él es el único autor que dedicó tiempo a estudiar acerca de los poderes vampíricos, pues nos basamos en su texto, y dentro de la gama de los poderes que los vampiros poseen, podemos encontrar la levitación, la cual se cree que es un poder heredado de los murciélagos; la metamorfosis, que consiste en el poder de que el vampiro tiene el poder de adaptar diversas formas a voluntad, que además de las comunes, en la India se cree que puede convertirse en agua para poder pasar así por debajo de las puertas los días lluviosos. Dentro de los poderes mentales se encuentra leer la mente, hipnotizar, influenciar los pensamientos, y bueno, los poderes más comunes son la fuerza, la destreza, la habilidad, así como su rapidez. Los poderes que pueden desencadenar con su penetrante mirada van desde lo común hasta lo complejo, es decir, de encantar a matar. Lo mismo que con la mirada nos pueden hipnotizar, con esta misma nos pueden eliminar, ya que esta puede ser mortal, y es tan poderosa que si una mujer mientras está embarazada es mirada fijamente por un vampiro, el bebé puede nacer vampiro. Su tono de voz a veces suele ser tan encantador que basta con que él dé una orden para que inmediatamente se cumpla, tanto animales como humanos. Trepar paredes, caminar por los techos, incluso de cabeza, es debido a que los vampiros están muertos. La gravedad no es algo que ahora les importe mucho, y por otro lado no debemos olvidar que se les considera descendientes de los murciélagos. El fenómeno de la regeneración en los vampiros no es ningún poder desconocido para casi todos nosotros. Se cree que esto es posible gracias a que el continuo nutrimiento de sangre hace que la piel y los tejidos superficiales sean regenerados con gran agilidad y con gran rapidez. También se dice que esto es debido al don que tiene de la inmortalidad, pues no se destruyó su cuerpo. Los vampiros son dotados de una inteligencia admirable. Se cree que sean los seres que ocupen más su cerebro, y se piensa que es debido a su edad. El hecho de que los vampiros puedan aventarnos cosas que están a metros de distancia de ellos se debe a un poder mental más que a un don. No es de extrañarnos que un ser que ha logrado desarrollar su cerebro casi al 100% pueda valerse de la telequinesis para mover objetos con el simple hecho de fijarlos en su mente. Los vampiros tienen el sentido del oído muy desarrollado. La teletransportación de los vampiros en muchas ocasiones se confunde con la velocidad. El hecho de que los estemos viendo de frente y al voltearnos ahí estén de nuevo de frente a nosotros es debido a la gran rapidez que tienen estos seres. Los vampiros pueden ser visibles o invisibles a voluntad. Más que un don, se cree que es una capacidad de convertir su cuerpo en un gas tan delgado que se confunde con el aire, y esto causa el efecto similar de que desaparecen ante nuestra vista. Recuerden que en algunas tradiciones vampíricas el vampiro puede convertirse en niebla. Bueno, pues pudiera modificar la estructura de la niebla para que fuera prácticamente como aire, y entonces los viéramos desvanecer. Dependiendo de la edad de los vampiros, existe una tabla que les brinda ciertos poderes. Los vampiros que tienen hasta 99 años no pueden soportar ni un solo amanecer. Sin embargo, aquellos que cumplen los 100 y hasta los 200 años ya soportan un amanecer. De los 200 a los 299 años pueden soportar 5 amaneceres espaciados, es decir, uno cada 20 años o cada 30 años. Aquellos que tienen de 300 a 399 años pueden soportar 10 amaneceres. Los que tienen de 400 a 499 años ya pueden soportar 3 amaneceres consecutivos, es decir, 3 días seguidos pueden ver cómo sale el sol. Y aquellos que tienen más de 500 años pueden soportar 1 hora ininterrumpida de luz solar directamente al cuerpo. Así como esta tabla, existe una tabla de fuerza y de resistencia dependiendo de la edad del vampiro, que bueno, pues no se las digo el día de hoy porque es muy detallada y habría que estudiarla con la otra tabla de comparación que viene en el libro que les menciono de Vampiros Modernos de Hammer Sasia, que se los recomiendo ampliamente. Entonces vamos, dentro de los poderes vampíricos está toda la gama de la naturaleza humana. Hay poderes mentales, poderes físicos, poderes
psíquicos, pueden hacer su voluntad con la mente de las otras personas, pueden dominar a las especies, a los elementos, también pueden manejar, es decir, los vientos, las mareas, las fases lunares, las utilizan, y además de todo esto pues tienen una gran destreza, una super rapidez, una fuerza increíble. Entonces pues quién no quisiera ser vampiro, ¿no? Pero ¿qué se tiene y qué se pierde al ser vampiro? Bueno, principalmente lo que se pierde es la vida, la oportunidad de seguir envejeciendo. El convertirse en un vampiro implica la pérdida de todo desarrollo biológico que un ser humano podría tener. De algún modo se trunca el desarrollo de la persona que se convierte en vampiro. Después del ataque de un vampiro, lo primero que sucede es un terrible dolor que se produce al desgarrarse la piel del cuello o de la zona que el vampiro haya decidido atacar. Además del dolor de la mordedura y la presión que los colmillos ejercen sobre los músculos es extremadamente dolorosa. Después sobreviene un mareo y un adormecimiento del cuerpo en general por la pérdida de sangre. Después de esto, el mareo masivo por la falta de sangre nos sobreviene a la muerte, acompañando la agonía por la falta de sangre, y después fuertes espasmos y estertores porque cada uno de los órganos comienzan a atrofiarse. Una vez que estemos muertos, y si es que bebimos la sangre del vampiro antes de este punto, el cuerpo sentirá fuertes punzadas en el interior del cuerpo por todas partes. Estas punzadas serán generadas por las partes atrofiadas del cuerpo que nuevamente comienzan a acomodarse dentro de nosotros. Los esfínteres del cuerpo se liberan y estando ya conscientes podríamos ver cómo los líquidos de nuestro cuerpo comienzan a fluir hacia afuera de este. Y por último, un dolor lacerante nos atacaría las encías a la hora de que se abriría por primera vez, dejando salir nuestros caninos, un poco más que el resto de los demás dientes. Después de todo lo que sufriríamos al convertirnos en vampiro, esto ocurriría. Una enorme fuerza correría por nuestro cuerpo. El proceso de regeneración comienza, por lo cual la herida que sufrimos por el vampiro comenzará a cerrarse inmediatamente. La manera de la que vemos las cosas será totalmente diferente, es decir, ahora veríamos un mundo a través de los ojos del vampiro. Seremos capaces de admirar la felicidad o la tristeza de las cosas. Nuestros sentidos se agudizan al máximo. Podríamos escuchar lo que ocurre a muchos metros de distancia y también podríamos ver lo que ocurre a muchísima distancia. Con el tiempo, podríamos ver que tenemos una cantidad de poderes y cualidades que jamás podríamos haber imaginado. Incluso, podríamos ser capaces de tener la capacidad de la transmutación de distintos elementos, tanto vivos como muertos. El sentido del olfato también se agudizaría al máximo, pero como ya estamos muertos, ya no necesitamos alimentarnos de comida como comúnmente lo haríamos. Ahora necesitaríamos sangre, por la única razón de que no tenemos. Un vampiro nos la acaba de quitar. Los métodos acerca de cómo se puede convertir en un vampiro a los seres humanos están muy cerrados al público en general, y aunque se cree que son muchos, el único método eficaz para convertirse en un vampiro es el hecho de ser mordidos por uno de ellos y beber la sangre del vampiro que te mordió, es decir, infectarnos con la sangre del vampiro. Pero alrededor del mundo se tienen muchas creencias acerca de cómo puede ser más susceptible a ser vampiro. Aquí trataremos de mencionar algunas de ellas y de dar alguna explicación acerca de cada una de ellas, aunque hay algunas en las épocas que no se tiene conocimiento alguno del por qué hay que seguir estos métodos. Esta es una lista presentada por una tesis de la licenciada Luisa Bramen. Estas son las características tradicionales de las personas que pueden llegar a convertirse en vampiros. Los nacidos en luna nueva. Esto es por la costumbre celta que se tiene de que los nacidos con una luna así son bendecidos por la luna. Los nacidos en el día de fiesta religiosa, debido a que se tiene la creencia de que esta es la mejor oportunidad para que los vampiros se burlen de la iglesia. Los nacidos con dientes, con una tetilla extra, con una marca roja, con 2 corazones o con mucho pelo. Se cree que en algunas religiones de Europa que las personas que nacen con dientes fueron vistas por un vampiro en el vientre de su madre. Quien nace con 2 corazones se cree que tiene uno para Dios y otro para el diablo. Y el hecho de tener mucho pelo lo relacionan desde el tiempo medieval con quienes nace es hijo de un lobo. En cuanto a lo de la tetilla extra, no hay información acerca del por qué sería susceptible a ser vampiro. El séptimo hijo de un séptimo hijo, debido al mágico linaje que este número proporciona. Quien muere sin bautizarse, ya que al morir sin entregar el alma a Dios, no renacerá en el paraíso, ya que no recibió el perdón del pecado original, y este sería un vampiro excelente, ya que no tendría miedo a los símbolos religiosos. Aquel cuya madre fue observada por un vampiro durante el embarazo, ya que se cree que el vampiro le echó el ojo al producto de esta señora, y lo más probable es que este niño en su adolescencia o en su juventud sea transformado por un vampiro.
Quien comete suicidio, ya que al no estar permitido por la iglesia, la persona que se suicida pierde sus privilegios en el paraíso, dando con esto una oportunidad a la seducción del vampiro. Quien practica brujería o artes mágicas, pues ojalá, ya que al ser más susceptible a este tipo de cosas, los vampiros se acercan a él para que se una a la raza de los vampiros. Ay, Dios los oiga. Por comer de una oveja atacada por un lobo. Quien lleva una vida inmoral practicando la prostitución o el asesinato, ya que esta vida deja al ser humano sin escrúpulos, lo cual es un punto muy importante en la vida de los vampiros. Sacerdotes que prediquen estando en situación de pecado mortal, por el hecho de que si se está pecando cada vez más y su alma no está en paz con Dios, la oportunidad clara de que un vampiro lo visite, pues es muy alta. Si la causa de muerte fue un vampiro, pues bueno, por razones obvias. Los asesinados, porque son personas que regresarían a la vida con rencor y sed de sangre y venganza. Si un gato salta sobre un cuerpo que esté siendo velado, ya que se cree que esta es la señal que da un vampiro. Face murió. ¿Mandé? Face murió. ¿El teléfono? Oh, lástima. Ok, se nos terminó la transmisión de Face, pero bueno, continúo por aquí, por Periscope. De todos modos, estaba medio fea la transmisión, pero bueno, esperemos. La bronca de las transmisiones de Face es que, aunque el tiempo real esté mal, la repetición ya queda bien y entonces, bueno, ya puedes verla bien. Y bueno, pero de todos modos, pues el programa lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que puedan checarlo ahí. Me quedé en que si un gato salta sobre un cuerpo que esté siendo velado, ya que se cree que esa es la señal que da un vampiro cuando ha decidido regresar a alguien a la vida. Si no se efectúa el entierro con los correspondientes ritos precautorios, ya que un vampiro tomará cualquier oportunidad que le quede libre para convertir a alguien digno en vampiro. Cuando se muere de manera violenta o sin haber cobrado venganza en el caso de un asesinato. Si se tiene un hermano sonámbulo, quizá el sonambulismo sea provocado por el vampiro, quien busca poder estar a solas con su nueva víctima. Cuando la persona muere ahogada. Si el cuerpo es enterrado boca arriba. Esto ocurre solo en algunas regiones de Rumania. El por qué lo ignoro. Si se acostumbra a desvelarse en exceso, ya que el vampiro observa quién sería un buen vampiro en vida para así entregarle el don para que sea un buen vampiro en muerte. Un autor inglés cita en una de sus obras acerca de los vampiros en Hungría una carta de M. Lirle de Saint-Michel, quien vivió mucho tiempo en los países infestados y en los cuales debía de saber mucho acerca de este tema. He aquí cómo explica en su texto los síntomas para descubrir a alguien que ha sido atacado por un vampiro. Si una persona se encuentra atacada de languidez, pierde el apetito, enflaquece a simple vista y al cabo de 8 días o 10, quizás hasta una quincena, muere sin fiebre y sin ningún otro síntoma de enfermedad, más que su enflaquecimiento y su sequedad, se dice que en Hungría este es un vampiro. Un vampiro ha sido el que se le ha adherido a esta persona y que fue este vampiro quien le ha sacado la sangre. Aquellos que son atacados por esta melancolía negra, la mayoría de las veces teniendo el espíritu confundido, creen ver un espectro blanco que le sigue por todas partes, como la sombra lo hace con el cuerpo. Las personas que ven esta sombra se dice que tarde o temprano serán vampiros, es decir, cuando te persigue una sombra blanca, aguas. Incluso en los tiempos más remotos a estas declaraciones se tenía un concepto médico para estos casos. Cuando los médicos determinaban la muerte de las personas y que había sido bajo los parámetros a los que nos referimos, los cuales pues eran poco científicos e increíbles, ya que dentro de las causas de muerte de las personas se encontraba el hecho de haber sido atacado por vampiros y era una causa tan válida como el morir de un ataque cardíaco o de un balazo. Es decir, en la antigüedad dicen, ¿de qué murió? Lo atacó un vampiro. Ah, bueno, y ponían en tu acta de defunción, muerte por vampiro. Y obviamente ahorita pues ya te dan una patada ahí y te dicen, no sea payaso, ¿no? Bueno, para determinar una muerte de este tipo se buscaban las marcas delatoras en todo el cuerpo, principalmente en las mujeres. Estas marcas, además de las ya clásicas marcas de orificios en el cuello, eran las siguientes: mollera sumida, ojos muy hundidos, sangre en las orejas saliendo desde adentro, palidez cadavérica, lengua herida o parcialmente mutilada, las clásicas marcas en el cuello, brazos o piernas, marcas de mordidas en los senos o pezones mutilados, signos cabalísticos a la altura del ombligo, objetos extraños introducidos por la vagina o el conducto anal, grandes moretones en piernas, brazos o caderas, piquetes o marcas rojas en las plantas de los pies. Si la muerte fue por sangría, en caso de que el cadáver estuviera totalmente seco, era signo de que la sangría había sido precedida por un vampiro y en este caso se mataba al médico que hubiera efectuado la rudimentaria cura.
Existe una forma más de ser un vampiro, esta es teniendo un hijo de alguno de ellos. La relación sexual a la que las mujeres se someten transforma a las mujeres e incluso al bebé en un vampiro. Una manera más de convertirse en vampiro es aquella que se refiere a la noche del Walpurgis. Esta noche también es conocida como la noche de Santa Walpurna o la noche de los difuntos. Es la noche del 30 de abril al 1 de mayo. Aquí en México a este rito se le conoce como la noche de San Juan. En las regiones infestadas de vampiros, como en Rumania, se cree que si un hombre nace con la placenta o bolsa de líquido amniótico, este recién nacido se convertirá en vampiro a las 6 semanas de su muerte. Se cree que cuando un niño muere antes de ser bautizado a la edad de 7 años, se convertirá en vampiro y el lugar en el que éste ha sido enterrado es considerado como un lugar consagrado. Cuando nacen 7 niños del mismo sexo, el séptimo tendría un rabito y este será vampiro. En Holanda y las regiones francesas se cree lo siguiente: cuando la sangre de la víctima ha sido succionada en su totalidad por un vampiro, la víctima se transforma en un vampiro, la misma noche del ataque o a la tercera noche. Incluso los diarios públicos de Francia y algunos de Holanda mencionan entre los años 1693 y 1694 a vampiros que aparecían en Polonia y sobre todo en Rusia, animales que saltan por encima de un cuerpo. En Dinamarca se cree que si un gato blanco salta sobre el ataúd de un recién fallecido antes de que éste sea enterrado, la persona no tardará mucho en llegar a ser un vampiro. Los métodos para curar este caso son tan variados como los métodos para convertirse en vampiro. Uno de ellos menciona que esto se puede evitar colocando un pedazo de hierro en la mano del cadáver. En lo que respecta al cabello rojo, se cree que en algunas regiones de Grecia, las personas que mueren con el cabello rojo o aquellas que tuvieron el cabello rojo en vida no tardarán mucho en convertirse en vampiros. Esto está basado en la creencia de que Judas Iscariote tenía el cabello rojo. También en esa zona, el suicidio por alma punzocortante, ser un mago o una bruja consagrada a Satanás, ser el séptimo hijo de un séptimo hijo y además ser masculino y con vello en las manos. Es decir, si naces con vello en las palmas, también podría ser vampiro. Ser mordido por un vampiro hasta quedar totalmente seco. Beber la sangre de un vampiro aunque este no haya sido mordido por él. Ser víctima de un asesinato perpetrado por un mago o familiar. Un cadáver que sea reflejado por un espejo, el no recibir el entierro con los ritos característicos, convertirse en católico poco antes de la muerte. ¿Por qué el convertirse en católico nos hace pues convertirnos en vampiro? Pues porque es una manera de burlarse, es decir, no para la religión católica no sirve de nada un vampiro que sea cualquier persona, ¿no? Sin embargo, si lo hago con alguien que es católico, pues ahí estoy dándole en la torre a la religión, ¿no? Entonces, bueno, estamos a punto de terminar el programa de hoy. Vamos a cerrar con algunas historias reales. Veremos algunos casos de vampirismo que, como les menciono, han sido reales, pero ahora vamos a referirnos a estos sucesos y anécdotas de estas personas que han sido, ustedes los pueden encontrar son testimonios muy antiguos que pueden encontrar en libros muy viejos, algunos que no son tan viejos, pero que dicen todo y pues todos los cuentos o todas las historias tienen algo en común: el vampirismo. Los sucesos aquí que les voy a narrar han sido recolectados de diversas partes del mundo y de diversas culturas, así como también en un margen de tiempo muy amplio y en épocas muy diferentes. Esto es importante, pues ya que a la hora de verificar los sucesos nos topamos con que pues los sucesos no han sido los mismos durante mucho tiempo. Los personajes que se presentan en cada historia siempre tienen pues ya no es lo mismo, ya no son los mismos lugares, ya no están como antes, ¿no? Primero vamos a ver, déjenme ver si es sí. El primero es el caso del señor de Basimont. ¿Ok? El señor de Basimont, enviado de Moravia por el duque de Lorraine. Recuerden que estas historias que les estoy contando no son novelas, no son cuentos y no son historias que me las saqué de abajo de la manga. Son testimonios de personas que quedaron plasmados en diferentes documentos. ¿Ok? Bueno, el señor de Basimont, enviado de Moravia por el duque de Lorraine, Leopoldo I, asegura, dice Calmet, que el tipo vampírico de espectro aparecía frecuentemente y por largo tiempo donde los moravos, y que era muy común en estos casos que los hombres muertos se presentaran en las reuniones después de muchas semanas de haber sido enterrados.
que se sentasen a la mesa sin decir nada a sus conocidos y que hicieran un signo con la cabeza o alguna señal a alguno de los asistentes, el cual moría infaliblemente algunos días después. Un viejo cura confirmó este hecho al señor de Basimont y cita incluso muchos ejemplos que había pasado según decía delante de sus ojos. Entre estos casos, los más comunes eran aquellos en los que las personas han muerto después de mucho tiempo. Ellos se aparecían en las aldeas para hacer travesuras con el ganado y con los que en vida fueron sus amigos. Los obispos y los curas de la zona habían consultado a Roma sobre estas confusas materias, pero la Santa Sede no dio respuesta, pues para ellos todo esto era tomado en cuenta como si fuera un tipo de diversión, pero después de un tiempo y sin ningún aviso previo, se aconsejó desenterrar los cuerpos que se transformaban, es decir, aquellos que se habían visto por las noches y en las noches de fiesta. Después de que estos cadáveres se desenterraron, se debían quemar o consumir de alguna otra manera. Los pueblos y aldeas de inmediato hicieron caso a las indicaciones dadas por el clero de la comunidad, y fue por este medio que se fueron liberando de este terror. Los vampiros, día a día, fueron haciéndose menos frecuentes hasta que totalmente desaparecieron. El hecho de que los espectros hayan desaparecido no tuvo que ver con que esto se olvidara. Las apariciones más tarde dieron lugar en una pequeña obra compuesta por el escritor Fernando de Schertz e impresa en Olmutz en 1706 bajo el título Magia Póstuma. Si pueden conseguir cualquier información, no creo que puedan conseguir el documento, el texto, pero cualquier información o cualquier apartado o algo así de este libro llamado Magia Póstuma de Fernando de Schertz del año de 1706, guárdenlo, tienen una verdadera joya. Que por cierto, este libro es una de las mejores recopilaciones de sucesos verídicos de vampiros en una zona. En esta obra el autor cuenta que en cierta aldea una mujer, estando muerta y con todos los sacramentos, fue enterrada en el cementerio de manera normal. Claramente no se trataba de una persona excomulgada, pero tal vez sí de una sacrílega. 4 días más tarde, los habitantes de la aldea escucharon un fuertísimo ruido y entonces, seguido de esto, vieron un espectro que se presentaba bajo la forma de un perro y después de varios días en forma de humano, de hombre para ser precisos, y no solamente se le hizo presente a una persona, sino a muchas. Este espectro apretaba la garganta de las personas, a las cuales se dirigía, les presionaba el estómago hasta sofocarlas, les quebraba casi todo el cuerpo. Perdón, es que estaba checando por acá. Les rompía prácticamente todo el cuerpo y les reducía a una debilidad extrema, de modo que se les veía pálidos, flacos y extenuados. Ni siquiera los animales estaban libres del abrigo de su maldad, ya que este ser amarraba las vacas una a una por la cola, cansaba demasiado a los caballos y molestaba al ganado, de tal suerte que solo se escuchaban gritos de dolor. Estas calamidades duraron varios días y atormentaron a las aldeas a más no poder, pero misteriosamente cesaron el mismo día que se desenterró y se quemó el cadáver de la supuesta mujer vampiro, la mujer de Basimont. Esta es la historia del señor de Basimont. Aunque es una mujer, se le llama señor o señorío por la región, ¿ok? La siguiente es la aldea de Blow. Del mismo autor de Magia Póstuma cuenta otra anécdota más singular aún. Un pastor de la aldea de Blow, cerca del pueblo de Kadam, en Bohemia, apareció poco tiempo después de su muerte con todos los síntomas que anuncian el vampirismo. Es decir, los ojos estaban inyectados de sangre, la carne de su cuerpo estaba incorrupta y los colmillos eran realmente grandes, sin decir que, bueno, pues él ya solamente se aparecía por las noches. El fantasma llamaba por su nombre a ciertas personas, las cuales morían irremediablemente. A los 8 días atormentaba a sus antiguos vecinos y causaba tanto temor que los paisanos de Blow desenterraron su cuerpo y lo fijaron en la tierra con una estaca con la cual le atravesaron el corazón. Este espectro que hablaba aún cuando estaba muerto y que no debía de hacerlo, que era rarísimo que ocurriera en esta situación, se burlaba sin embargo de los que le hacían sufrir este tratamiento. Ustedes son muy graciosos, les decía abriendo su gran boca de vampiro. El darme un bastón para defenderme de los perros, mas no se le puso atención a lo que pudiese decir y se le dejó. En la noche siguiente quebró la estaca y se levantó y asustó a muchas personas. Claro, este puede ser muy verídico si tomamos en cuenta que la tradición de la estaca no es la de matar al vampiro, sino la de fijarlo en la tierra, que es santa, y de ahí que no se pueda levantar jamás.
Esta es una nota que les hago aquí, ¿ok? Y bueno, ahogó a muchos más de los que ya había ahogado hasta ese momento, y así la pesadilla en Blow una vez más comenzaba para todos aquellos aldeanos. Bueno, se podrá decir eso de los que quedaban, porque dice el autor de Magia Póstuma que más de la mitad de la aldea huyó antes de que la influencia del vampiro pudiera acabar con ellos, y los que se quedaron enviudaron a sus hijos y seres más jóvenes para los enviaron a vivir a otra zona lejos de la aldea. Para terminar con esta pesadilla, los aldeanos entregaron el cuerpo del vampiro al verdugo del pueblo, quien lo puso en una carreta para transportarlo fuera de la aldea y quemarlo. El cadáver aún así movía los pies y las manos, hacía girar sus ardientes ojos rojos y chillaba su cuerpo como si estuviese furioso. Cuando lo atravesaron de nuevo con una estaca en llamas y bendita, el vampiro propinó grandes gritos y a la vez expulsó sangre muy roja. Pero una vez que este vampiro estuvo bien quemado y consumido por las llamas, no se le mostró más en la aldea. Y la población de esta misma llegó de nuevo a crecer como en los días anteriores, y así la aldea de Blow pues se hizo nuevamente amplia. Esta otra historia se titula El viajero. El gran historiador Raymond McNally, que es quien les contaba yo que es una de las personas que más sabe acerca de Drácula, consiguió en 1996 una beca del gobierno de los Estados Unidos de América para que fuese a Rumania y averiguara todo lo que pudiera acerca de Drácula, ya que este historiador es una eminencia en cuanto al fenómeno Tepe se refiere. Este hombre pasó un año en dicho país haciendo investigaciones, y esta es una de las experiencias de las que pasó mientras su estancia en Rumania duró, y se las transcribo así tal cual él la pone. Al pie del castillo de Drácula, el cual localicé por primera vez en el pueblo de Peonare, en Rumania, conocí a una joven gitana llamada Tinka, la cual me contó que su padre era un vampiro. Este hombre había muerto apenas 30 años atrás. Cuando este murió, fue expuesto en un velatorio que duró 3 días, pero al final de este periodo de tiempo, los aldeanos se dieron cuenta de que el rigor mortis aún no se había producido. La piel seguía estando flexible y las mejillas tenían un saludable color rosa, siendo estas las dos señales por las cuales se reconoce a un vampiro, a un no muerto o a un bracolaque. Tinka, después de contarme la historia de su padre, me dijo que ella sabía lo que era preciso hacer, pero no se sintió capaz de destruir el cuerpo de su padre. Pero los aldeanos no fueron tan melindrosos. Cogieron una estaca de madera y se le hundieron en el corazón. Hicieron que esta estaca atravesara hasta el fondo del ataúd de madera, hasta dejarla clavada en el suelo para impedir que el cadáver pudiera incorporarse. Asimismo, mientras recorría Transilvania, me encontré con un cortejo fúnebre en el pueblo de Rozna, muy cerca del paso del Borgo. Me quedé a presenciar la ceremonia, y un campesino de la localidad me informó que iban a enterrar el cadáver de un joven que se había suicidado. Yo sabía que en Transilvania quien se suicida es un candidato a convertirse en vampiro. Los aldeanos de Rozna colocaron el ataúd dentro de una tumba muy poco profunda, apenas medio metro de hondo. Al principio no entendí el porqué, pero descubrí la razón poco tiempo después. Apenas hubo terminado la misa oficial, los aldeanos volvieron al cementerio, sacaron el ataúd de aquella tumba tan poco profunda e introdujeron una estaca de madera a través del corazón hasta clavarla en el suelo por debajo de la joven difunta, para así poder liberarse de su posible y terrible influencia. Raymond McNally. El siguiente relato es narrado por el historiador, es escrito por el historiador inglés Ernald, quien era un abad de Melrose. Lamentablemente no se conocen los demás datos del historiador, pero esta es la historia que narra y que está escrita en los textos del monasterio de Melrose en Inglaterra. El capellán de una dama de muy alta sociedad era un distinguido y esbelto caballero de pelo negro, lacio y muy apuesto y con unos ojos hermosos. Dada su hermosa apariencia, este sacerdote no respetaba del todo los votos sagrados de su orden y vivía como un pecador. Este caballero era firme siguiente de la ociosidad y además era devoto de la vanidad, y lo que sucedió después de su muerte está más que claro. Sus restos fueron enterrados en el sagrado monasterio de la abadía de Melrose, donde éste todavía profesaba, y algunas personas se dieron cuenta de que a las pocas noches de haber sido enterrado, salió de su tumba con el objeto de forzar la entrada del claustro. Pero al poco tiempo de esto, se dio cuenta que era casi imposible espantar o aterrorizar a alguien, ya que los monjes que vivían en ese monasterio tenían méritos muy grandes y su santidad era muy grande. Así que el ya denominado vampiro por los abades del monasterio pensó que lo más coherente era irse a otra parte donde pudiera sacar más provecho a su sobrenatural situación.
Siendo esto, se dice que cierta noche el cuerpo del capellán apareció en la cama de la dama que había servido y asimismo la atacó. Por la mañana siguiente la dama se encontraba asustada, con miedo y aturdida, temiendo que algún terrible peligro la siguiera. Por lo mismo, mandó llamar a un santo varón del monasterio, y éste le suplicó al borde de las lágrimas que ofrecería oraciones muy especiales para ella, al fin de que ella se viera librada de tan malvada influencia, y así dejara de ser atormentada de esa manera. Cuando el santo hombre escuchó la historia, trató de calmarla, diciéndole que él se encargaría del asunto. Cuando este sacerdote fue al monasterio, se hizo acompañar de 2 corpulentos y jóvenes chicos, con los cuales pasaría una noche vigilando la zona del cementerio, la cual se habría enterrado al infeliz vampiro. Los jóvenes sacerdotes que habían decidido acompañar al hombre santo estaban armados espiritualmente y, por si fuera el caso, también se encontraban armados materialmente. Cuando comenzó el anochecer, los hombres se acercaron hacia la tumba del vampiro, pero cerca de la noche no había rastro alguno de que el vampiro saliera de su tumba. Los sacerdotes jóvenes acordaron ir al refugio cercano para protegerse de las inclemencias del tiempo, mas el sacerdote viejo decidió quedarse a montar guardia en el lugar en el que estaba. Justo cuando este hombre devoto se encontraba solo en las cercanías de la tumba del vampiro, este salió de su ataúd. El monje, al verlo de cerca, sintió un gran terror y antes de salir huyendo, sintió las fuerzas de Dios en su cuerpo, y mientras la terrible criatura lanzaba el más horrendo alarido, el sacerdote se quedó firmemente parado frente a él, lanzando un certero golpe con una hacha, cortando la mano del vampiro. Tras este golpe, el muerto gritó ahora más encolarizado que antes, y desapareció de la vista del sacerdote, más rápido de lo que había aparecido. El monje intentó seguirlo mientras éste trataba de escapar. Mientras tanto, los jóvenes se levantaron para ver qué es lo que estaba ocurriendo, y al escuchar toda la historia de labios del abad, decidieron que apenas amaneciera, deberían de desenterrar el cadáver del maldito y jamás debían de volver a enterrarlo en el cementerio. Siguiendo con lo anterior, el cadáver del vampiro fue desenterrado la mañana siguiente, pero cuando quitaron la tierra que se encontraba sobre el cadáver y abrieron el ataúd, se encontraron con un cadáver que estaba manchado de sangre todo el interior del ataúd por una herida causada en su brazo, hecha al parecer por un hacha. De inmediato el cadáver fue sacado de ahí y transportado a un lugar lejano, fuera de los límites del monasterio. Aquel lejano lugar el cadáver fue quemado y sus cenizas fueron tiradas para que el viento se las llevara, esparciéndolas aún más lejos del lugar. Pero el cadáver, mientras era quemado, se revolcaba de dolor y profesaba tremendos alaridos de dolor. Ok, pues bueno, estamos a punto de terminar. Estoy tratando de encontrar una historia que quiero cerrar con esa historia. Déjenme la encuentro, y es la de Anot Paul, creo. No, ¿dónde está? Híjole, es que de verdad, si ustedes vieran cuántas novelas hay, perdón, cuántas historias reales de vampiros hay. Ya me acabé, no la encontré. ¿Qué fue lo que pasó con esto? Ok, mientras tanto, esta ya se la leí. Una de la familia milanesa, esta no, porque es muy larga y esta aparece en una revista. Esta tampoco es. ¿Dónde está? Es la de Leszek Pekalki, del libro Los curas frívolos, es el que quiero contarles. Pero bueno, ok, no la encuentro, entonces se las voy a dejar para después, se las voy a poner ahí en la página de la Sociedad de la Medianoche. Pero es la historia de un vampiro que era un ladrón, y bueno, pues se cree que a él lo ataca un vampiro. Tiempo después muere, pero regresa a atacar a los ladrones que estaban con él, porque él quería quedarse con el oro. Quería cerrar con esa historia, quería contarles esa historia porque habla de un tipo de vampiro específico muy, muy, muy característico. Pero bueno, mientras vamos con el de un caso insólito. Déjenme lo encuentro aquí en mi compu. Un caso insólito, aquí está. Esta historia está sacada de un volumen muy antiguo, el cual hace referencia a todas las criaturas aladas que por la noche salen para levantar a cabo sus fechorías. Esta en particular es una historia muy peculiar, ya la verán. La historia narrada por el historiador Walter Map en el capítulo
14 de su obra titulada Los curas frívolos. Esta historia es sucedida por el año de 1193 y como vemos es bastante antigua. En cierta provincia, nuevamente del norte de Inglaterra, un caballero adinerado que se casó con una dama virtuosa, devota y religiosa, vivía en una enorme felicidad al lado de su esposa, hasta que un día sucedió algo terrible. La tragedia que vino a opacar la felicidad de ellos se les vino encima. Una mañana, después del nacimiento de su primer hijo, encontráronse con la desgracia de que éste tenía la garganta cortada de oreja a oreja. Lo mismo sucedía después con su segundo y con su tercer hijo. A pesar de esto, la pareja soportaba este hecho con toda la ayuda de Dios y se preparaban para tener un cuarto hijo. Así que cuando lograron que la esposa de este hombre se embarazara de nuevo, pasaron el tiempo ayunando y dando limosnas, rezando y suplicando a Dios con mucha fe. Cuando el cuarto bebé arribó, iluminaron todo el castillo. La vecinidad del castillo, es decir, todo alrededor del castillo, los jardines, las casas que estaban alrededor fueron alumbradas con fuego, lámparas y antorchas, y todos estaban mirando al niño. Pasadas unas cuantas horas, arribó un extraño cansado y fatigado, demostrando que venía de un largo viaje. Este extraño pidió posada en nombre de Dios y fue recibido amablemente, aunque se tomaron sus precauciones. Al saber lo ocurrido, determinó que él también pasaría la noche en vela observando con ellos al infante. Llegada la medianoche, cayeron todos en un misterioso sopor, siendo el desconocido el único que pudo mantenerse despierto. Este hombre de repente vio inclinarse sobre la cuna a una distinguida dama de alta sociedad que sujetaba al niño para cortarle la garganta. El extraño saltó echándosele encima al sujeto rápidamente y la sometió. Ante el acto, todos los demás presentes salieron de su sueño que los embriagaba. Se levantaron, rodearon a la dama y de inmediato la reconocieron. Todos acertaron en decir que se trataba de la más noble y respetada de todas las matronas de la gran ciudad. Ante la situación del desconocido, al ver que todos estaban sorprendidos, mandó buscar a la matrona a su hogar, mientras él detenía a la dama cautiva. Después de poco tiempo, la dama llegó y caminó hacia la señora cautiva, y la sorpresa fue de todos al ver que las dos damas se parecían absolutamente en todo. Entonces, el extraño visitante se le quedó viendo a todos, que se encontraban aturdidos y sorprendidos, les dijo: no hay duda de que la dama que estamos viendo es una santa muy virtuosa y además muy querida para el cielo, y que por sus buenas obras provocó el enojo de los diablos contra ella. Y esta es la prueba, una mensajera de ellos, un instrumento detestable arreglado para que se pareciera en todo a esta dama, y para que ustedes me crean, vean lo que haré después de que la suelte. Una vez suelta la dama, la infernal criatura voló a través de la ventana